Bienvenidos amigos, bienvenidos al segundo podcast dedicado al maestro del relato corto y gran renovador de la novela gótica. Bienvenidos a la juventud paranoide de aquel genio que se volvió loco con largos intervalos de horrible cordura. Su nombre, Edgar Allan Poe, aquel que me enseñó que hasta en el abismo más tenebroso emerge la más bella literatura. Lo sé que lleváis meses esperando conocer su desenlace. Así es que, sin más demora, adentrémonos un paso más en la oscuridad que rodeó su vida y obra. ¿Estáis listos? Poned mucha atención. Corría el año de 1838, cuando la madurez literaria de Allan Poe trajo consigo extraordinarios cuentos como Ligeia o La caída de la casa User, en donde los elementos autobiográficos abundan y son fácilmente reconocibles, pero donde sobre todo se revela el lado anormalmente sádico y necrófilo del incomparable genio de Poe, así como la presencia del opio, su acompañante más fiel y voraz. Hasta ese momento, la suerte parecía estar de su lado, ya que ingresó como asesor literario en el Barton's Magazine, revista en la que aceptó colaborar con un sueldo mezquino, pero que le permitía gozar de una amplia libertad de opinión. Por entonces no era más que una publicación de ínfima categoría, pero bastó que Edgar ingresara en ella para alzarle a la cabeza de las de su tiempo, en originalidad y osadía. El trabajo al menos permitió trasladar su pequeña familia a una casa más agradable, a una casa digna. En diciembre de 1839 apareció otro volumen inigualable y sublime, llamado Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Aquella época había sido intensa, bien vivida y productiva, pues de ella emergió el poeta, con algunas de sus obras en prosa más admirables y reconocidas. Pero su inspiración mostraba una poesía descuidada, falta de cariño y dedicación, ya que su voluntad, siempre depresiva, siempre enferma, le impedía en todo momento esforzarse seriamente en ella. Pensó entonces que un cuento podía nacer de una de sus frecuentes pesadillas, ya que la composición de un poema exigía de una serenidad interior que ya no existía en su alma y en su atormentado espíritu. Junio de 1840 fue el momento en el que Edgar abandonó Barton's Magazine. El bisoño Allan deseaba fundar su propia revista. Por fin, Edgar atravesaba por un momento especialmente lúcido y sobresaliente en el plano literario. En esta época inicia una serie de cuentos analíticos para desvirtuar las feroces críticas de quienes lo acusaban de empeñarse en los relatos mórbidos. El cambio en la técnica, más que los temas que se arremolinaban en su mente, es prueba irrefutable de la amplitud y de la gama de su ilimitado talento, y de la perfecta coherencia intelectual que siempre poseyó. Es la época de relatos increíbles como Los crímenes de la calle Morgue o El misterio de Mary Roget, en los que mezcla lo macabro y lo mórbido con el frío análisis de sus personajes, sin renunciar a los detalles espeluznantes y al clima congénito de sus primeros cuentos. No en vano, hasta en los días más hermosos, puede surgir la tormenta más devastadora. Expiraba enero de 1842, cuando la delicada y dulce voz de su amada Virginia se ahogó en una nota aguda, mientras la sangre manaba de su boca. La tuberculosis se reveló brutalmente en una hemoptisis inequívoca. Para Edgar, la enfermedad de su mujer fue la más horrible tragedia de su desdichada vida. El trágico suceso marcaría el principio del fin. Bebía sin mesura y hasta límites inimaginables. Su corazón fallaba, ingería alcohol para estimularse
y el resto era un infierno que duraba días y días. Acostumbraba a marcharse de casa para volver completamente deshecho y sumido en una melancolía mortal. Era un infeliz que deliraba en la cama ante atroces alucinaciones. Por entonces, el estribillo del Cuervo empezó a hostigarlo, pues poco a poco el poema nacía larval, indeciso y sujeto a 1000 revisiones. Habiendo abandonado ya el Grahams, Edgar ganó el premio instituido por el Dollar Newspaper para el mejor relato en prosa. El cuento premiado era El escarabajo de oro, mezcla felicísima del poe analítico con el de la aventura y el misterio. Aún así, nada cambiaría en la vida del maestro. Siempre la oscuridad, la soledad, la miseria y el poco reconocimiento le seguirían por doquier. De este modo, llegado el año de 1844, el poema del Cuervo seguía obsesionando continuamente su mente atormentada. Por entonces, el calor del verano sumía a su amada en el desfallecimiento insalvable. Por ello, Edgar no dudó en buscar a Virginia algún lugar a las afueras de Nueva York donde pasar los meses de estío. Lo encontró en una granja de Bloomingdale que habría de convertirse para los Poe en un efímero paraíso. Allí había aire puro, extensas praderas e incluso alegría. Aquel lugar le proporcionaría la paz que tanto ansiaba para escribir regularmente. Los cuentos y artículos se sucedían y hasta se publicaban con premura. El entierro prematuro, mezcla de crónica y cuento, es uno de sus relatos más mórbidos y angustiosos, lleno de una malsana afición por los horrores de la tumba. Se acercaba el invierno de 1845, año en el que Poe ingresaría en el Broadway Journal. De pronto la fama llegó inesperada, una fama que por fin difundiría su nombre más allá de las fronteras de su patria. La publicación del Cuervo conmovió a los círculos literarios y a todas las capas sociales hasta límites insospechados. Aquel marcaría su momento más álgido. Sin embargo, también fue el año en el que su fama se precipitaba a los abismos de un modo vertiginoso. La misteriosa magia del poema hizo del Cuervo la imagen misma del romanticismo en Norteamérica. Tras largos años de miseria y desidia, Poe alcanzó el éxito tantas veces deseado. El público acudía a sus conferencias con el deseo de oírle recitar el Cuervo, sin duda una experiencia memorable para muchos oyentes. ¿Quién no caería fascinado incluso hoy día al oírlo? Nunca más, dijo el Cuervo. Aquel relato alcanzaba una elocuencia casi sobrenatural. Al recitarlo, modulaba la voz con asombrosa destreza y sus grandes ojos, de variable expresión, miraban serenos o infundían una ígnea confusión en los de sus oyentes. Su rostro resplandecía o se mantenía inmutablemente pálido, al tiempo que su imaginación apresuraba el correr de su sangre o la helaba en torno al corazón. Ciertamente, las imágenes que empleaba procedían de mundos que un simple mortal sólo puede ver con la visión de un genio. Finalmente, entre querellas, acusaciones, deudas apremiantes, el alcohol y el láudano como vanos paliativos, el inestable Edgar vería cómo su cándida y dulce Virginia agonizaba por la fatal enfermedad. Intuyendo el amargo final, escribiría las que fueron las últimas palabras a su joven esposa.
Mi corazón, mi querida Virginia, nuestra madre te explicará por qué no vuelvo esta noche. Confío en que la entrevista que debo sostener sea beneficiosa para nosotros. Eres mi mayor y único estímulo para batallar contra esta vida inconciliable, insatisfactoria e ingrata. Que duermas bien. Tu devoto, Edgar. Virginia jamás despertó de su profundo sueño. Poco después nació el insuperable poema de Annabel Lee, la visión poética de su vida junto a ella. Yo era un niño y ella una niña en un reino a orillas del mar. Ahora te animo a seguirme en Spreaker.com. Descárgate la aplicación Spreaker Podcast para acceder a todos los audios desde Play Store. Suscríbete a mi canal de YouTube, Ángel Gould, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos, y pásate por mi cuenta de Instagram, Ángel Gould. Ah, y nunca olvides que todo lo que vemos y oímos no es más que un sueño dentro de un sueño. Hasta muy pronto, alquimistas.